La brisa fría de Norfolk acariciaba el rostro de Camila Grimshaw, mientras contemplaba el extenso páramo desde la ventana de la biblioteca. El cielo gris de otoño se extendía infinito sobre los campos que rodeaban la propiedad familiar. A sus 23 años, Camila había aprendido a encontrar consuelo en la soledad que le ofrecían los libros y el paisaje melancólico de esta región de Inglaterra. La mansión Grimshaw, aunque respetable, llevaba años enfrentando dificultades económicas desde la muerte del padre de Camila. Como hija única, ella había asumido responsabilidades que nunca esperó tener a tan temprana edad, especialmente cuando su madre cayó enferma hace 2 inviernos. Señorita Grimshaw, la voz de la ama de llaves interrumpió sus pensamientos. Su madre solicita su presencia en el salón principal. Tenemos visitantes inesperados. Camila cerró el libro de poesía que sostenía entre sus manos. ¿Visitantes? No esperábamos a nadie hoy, señora Hughes. Es el duque de Thornfield, señorita. Ha llegado con su comitiva y solicita hablar con ustedes sobre un asunto urgente. El nombre provocó que Camila se tensara visiblemente. El duque de Thornfield, Osric Redwynd, era conocido en todo Norfolk por su carácter severo y su implacable ambición. Las tierras de los Grimshaw colindaban con las vastas propiedades de los Redwynd, y durante años habían circulado rumores sobre el interés del duque en expandir sus dominios. «Iré enseguida», respondió Camila, alisando su falda azul marino y acomodando un mechón rebelde de su cabello castaño oscuro detrás de la oreja. El salón principal, con sus muebles antiguos pero bien conservados, parecía haberse encogido ante la presencia imponente del duque. Osric Redwynd se encontraba de pie junto a la chimenea, su figura alta y esbelta proyectando una sombra alargada sobre el suelo. A diferencia de la imagen severa que Camila había imaginado, el duque apenas tendría unos 30 años, con cabello negro como el carbón y unos ojos verdes penetrantes que se posaron inmediatamente en ella cuando entró al salón. «Señorita Grimshaw, por fin nos conocemos». Su voz resonó profunda y con un ligero acento del norte. «He oído mucho sobre usted». Camila hizo una reverencia educada pero medida. «Milord, es un honor recibirlo en nuestra humilde morada. Lamento que mi madre no pueda incorporarse para saludarlo adecuadamente». La señora Grimshaw, pálida y frágil, observaba la escena desde su sillón junto al fuego. «El honor es mío», respondió el duque con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «He venido a discutir un asunto que concierne a ambas familias». Durante la siguiente hora, Osric Redwynd expuso su propuesta. Los impuestos habían aumentado considerablemente y muchas propiedades menores en Norfolk estaban siendo subastadas por deudas. Las tierras de los Grimshaw, aunque modestas en comparación con las del ducado de Thornfield, ocupaban una posición estratégica para los planes de expansión del duque. «Le ofrezco una solución beneficiosa, señora Grimshaw», continuó el duque, dirigiéndose a la madre de Camila. «Podría adquirir sus tierras por un precio justo, suficiente para que usted y su hija vivan cómodamente en Londres o Bath, lejos de las preocupaciones de administrar una propiedad en estos tiempos difíciles». Camila observó cómo su madre consideraba la propuesta con expresión abatida. Sabía que la situación era precaria, pero la idea de abandonar el hogar de su familia, el lugar donde había crecido y donde descansaban los restos de su padre, le resultaba insoportable. «Milord», intervino Camila con voz firme pero respetuosa, «agradecemos su oferta, pero estas tierras han pertenecido a los Grimshaw por 5 generaciones. No es simplemente una propiedad, es nuestro legado y nuestro hogar». Los ojos del duque se estrecharon ligeramente, evaluándola con renovado interés. «Admiro su sentido del honor, señorita Grimshaw, pero me temo que el sentimiento no paga deudas. Según mis informes, tienen hasta primavera para ponerse al día con los impuestos atrasados». «Y lo haremos», respondió Camila con una determinación que sorprendió incluso a su madre. «Hemos enfrentado dificultades antes y siempre hemos encontrado el camino». Un silencio tenso se instaló en el salón, interrumpido solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Finalmente, el duque inclinó levemente la cabeza. «Muy bien, respeto su decisión, aunque la considero imprudente. Sin embargo», añadió con un brillo calculador en su mirada, «permítame extender una invitación. En 2 semanas celebraré un baile en Thornfield Hall. Varios terratenientes y comerciantes importantes de la región asistirán. Quizás encuentren allí las
conexiones necesarias para resolver su situación. La invitación era inesperada, y Camila sospechaba que ocultaba alguna intención ulterior. No obstante, rechazarla sería un desaire que no podían permitirse. «Sería un honor asistir, milord», respondió la señora Grimshaw antes de que Camila pudiera hablar. «Le agradecemos la invitación». Después de que el duque y su comitiva se retiraran, Camila se sentó junto a su madre con expresión preocupada. «¿Por qué aceptaste, mamá? ¿No ves que está jugando con nosotras? Primero intenta comprar nuestras tierras y luego nos invita a su mansión como si fuéramos amigos de toda la vida». «Querida mía», suspiró su madre, «a veces debemos bailar con el enemigo para conocer sus verdaderas intenciones. Además, el duque tiene razón en algo. Necesitamos ayuda. Y un baile en Thornfield Hall es precisamente el lugar donde podríamos encontrarla». En los días siguientes, Camila se dedicó a revisar minuciosamente los libros de cuentas de la propiedad. Había estudiado administración junto a su padre desde joven, y aunque la situación era complicada, estaba convencida de que existía una solución que no implicara vender las tierras familiares. Una tarde, mientras cabalgaba por los límites de la propiedad, Camila notó actividad inusual en la frontera con las tierras del duque. Varios hombres realizaban mediciones y tomaban notas. Intrigada, dirigió su yegua hacia ellos. «Buenos días, caballeros. ¿Puedo preguntar qué están haciendo exactamente en los límites de la propiedad Grimshaw?» Los hombres intercambiaron miradas incómodas hasta que uno de ellos, aparentemente el supervisor, dio un paso adelante. «Por orden del duque de Thornfield, señorita. Estamos evaluando el terreno para un posible proyecto de canalización». «¿Canalización? ¿Qué tipo de canalización atravesaría nuestras tierras sin nuestro conocimiento o consentimiento?» «Deberá discutir eso con el duque, señorita. Nosotros solo seguimos órdenes». Indignada, Camila regresó a galope tendido hacia la mansión. Al llegar, se encontró con una sorpresa mayor. El carruaje del duque estaba estacionado en la entrada. Con el corazón acelerado y las mejillas enrojecidas por la cabalgata y la indignación, irrumpió en el salón donde Osric Redwind conversaba tranquilamente con su madre. «Exijo una explicación, milord», exclamó sin ceremonias. «¿Qué significa ese proyecto de canalización en nuestros límites?» El duque se puso de pie con calma, una ligera sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. «Señorita Grimshaw, veo que ha descubierto nuestro pequeño secreto antes de tiempo». «¿Secreto?» Planear obras en propiedad ajena sin consentimiento no es un secreto, es una invasión. «Camila», intervino su madre con tono de advertencia, «el duque me estaba explicando precisamente sobre ese proyecto cuando llegaste. Es un plan para desviar agua del río hacia las tierras agrícolas del este», explicó Osric, manteniendo un tono calmado frente a la evidente furia de Camila. «Beneficiaría a toda la región, incluidas sus tierras, señorita Grimshaw. ¿Y por qué no consultarnos primero? ¿O es que ya asumió que aceptaríamos su oferta y estas tierras pronto serían suyas?» Un brillo de admiración cruzó fugaz por los ojos del duque. «Tiene razón en cuestionarme, y le pido disculpas por el malentendido. Debí consultarles primero, de hecho, ese era el propósito de mi visita hoy». Camila no estaba convencida, pero se contuvo de hacer más acusaciones. La situación era delicada, y enfurecer al hombre más poderoso de la región no mejoraría su posición. «En compensación», continuó el duque, «me gustaría ofrecerles participación en el proyecto. Las tierras que se beneficiarían del agua pagarían un canon anual a los propietarios del terreno por donde pase el canal. Podría ser precisamente el ingreso estable que necesitan para mantener su patrimonio». La propuesta era tentadora, demasiado conveniente para ser sincera. Camila miró a su madre, quien parecía cautivada por las palabras del duque. «Necesitaríamos revisar los detalles», respondió Camila con cautela. «Ver los planos, los cálculos, los contratos propuestos». «Por supuesto», asintió Osric. «Enviaré toda la documentación mañana mismo para que la estudien con calma, y espero que esto no afecte su asistencia al baile de la próxima semana». «Estaremos allí», confirmó la señora Grimshaw, «y agradecemos su reconsideración sobre nuestras tierras». Cuando el duque se marchó, Camila permaneció pensativa junto a la ventana, observando cómo su elegante figura subía al carruaje. «No confío en él, madre. Este repentino cambio de estrategia me parece sospechoso. Quizás te equivocas con el duque, querida. Su reputación puede ser severa, pero hoy ha demostrado ser razonable. O simplemente ha cambiado de táctica», murmuró Camila. «De cualquier forma,
Asistiremos a ese baile y descubriremos qué está tramando realmente Osric Redwynd. Lo que Camila no podía imaginar era que el duque, mientras regresaba a Thornfield Hall, sonreía pensando en el fuego que había visto en los ojos de la joven Grimshaw. Por primera vez en años, había encontrado a alguien que no se doblegaba ante su título o su fortuna. Alguien que defendía sus convicciones con pasión y dignidad. Y eso, más que cualquier extensión de tierra, había despertado su genuino interés. La noche del baile en Thornfield Hall llegó con una tormenta amenazando en el horizonte. Camila observaba desde el carruaje cómo la imponente mansión se alzaba entre la bruma, con decenas de ventanas iluminadas que parecían ojos vigilantes en la oscuridad. Durante la semana anterior, había estudiado meticulosamente los documentos enviados por el duque. El proyecto de canalización parecía legítimo y potencialmente beneficioso, pero algo en su interior seguía desconfiando de las verdaderas intenciones de Osric Redwynd. «Recuerda mantener la compostura esta noche», le aconsejó su madre mientras el carruaje avanzaba por el camino empedrado. «El duque es poderoso, y no solo por su título y fortuna. Su influencia en la región podría salvarnos o destruirnos». Camila asintió en silencio. Se había preparado para esta velada como quien se prepara para una batalla. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño con algunos rizos enmarcando su rostro, y había elegido un vestido de seda color esmeralda que había pertenecido a su madre en sus años de juventud. El mayordomo de Thornfield Hall las recibió con una reverencia formal y las condujo a través de pasillos decorados con retratos ancestrales de los Redwynd, hombres y mujeres de mirada severa que parecían juzgar a cada invitado que pasaba bajo sus marcos dorados. El salón principal era una visión deslumbrante. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, esparciendo luz sobre los invitados que ya se congregaban allí. La orquesta tocaba un vals suave, y varias parejas se deslizaban por la pista de baile con movimientos sincronizados. «Señora Grimshaw, señorita Camila, bienvenidas a Thornfield Hall». La voz del duque las sorprendió. Osric Redwynd había aparecido a su lado con sigilo. Esta noche su presencia era aún más imponente. Su figura alta y aristocrática destacaba entre la multitud, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que Camila encontró perturbadora. «Milord», respondieron ambas mujeres con una reverencia. «Me complace que hayan podido asistir, a pesar del clima amenazante», continuó el duque. «Permítanme presentarlas a algunos de mis invitados. Hay personas aquí que podrían interesarse en las innovaciones agrícolas que estamos considerando para la región». Durante la siguiente hora, Camila y su madre fueron introducidas a terratenientes, comerciantes y hasta un miembro del Parlamento. La señora Grimshaw pronto se vio envuelta en una conversación con un grupo de damas de su edad, dejando a Camila momentáneamente sola con sus pensamientos. «No parece estar disfrutando de la velada, señorita Grimshaw». El conde de Blackwood, Edgar Harrington, se había aproximado a ella con una copa de champán en la mano. Camila conocía su reputación. Un hombre cruel que trataba a sus arrendatarios con mano de hierro y cuya esposa había fallecido en circunstancias misteriosas 2 años atrás. «Al contrario, milord», respondió ella con frialdad. «Encuentro la velada muy instructiva». «¿Instructiva?», el conde rió secamente. «Qué curioso adjetivo para un baile. Aunque comprendo que para alguien en su situación, cualquier oportunidad de asegurar su futuro debe ser aprovechada». Camila sintió que se tensaba. «¿A qué se refiere exactamente, milord?» «Vamos, todos en Norfolk conocen las dificultades de los Grimshaw», respondió él, bajando la voz. «Y no es ningún secreto que el duque ha puesto sus ojos en sus tierras, y quizás en algo más». Antes de que Camila pudiera responder, sintió una presencia a su espalda. «Conde Harrington, veo que ya conoce a la señorita Grimshaw». La voz del duque de Thornfield sonaba perfectamente cordial, pero Camila percibió una tensión subyacente. «Precisamente comentábamos lo afortunadas que son ella y su madre de contar con su protección, Redwynd», respondió el conde con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La familia Grimshaw no necesita protección», intervino Osric con firmeza. «Son socios comerciales respetados y apreciados». El conde arqueó una ceja con escepticismo, pero no comentó nada más al respecto. «Si me disculpan», dijo finalmente, alejándose con una inclinación de cabeza apenas perceptible. Cuando quedaron solos, Camila se volvió hacia el duque con el ceño fruncido. «¿Es así como nos ve toda la sociedad de Norfolk?»,
como pobres desafortunadas que necesitan la caridad del poderoso duque de Thornfield. Osric la miró con intensidad. Lo que piense la sociedad no debería importarle, señorita Grimshaw. Lo que importa son los hechos, y el hecho es que su familia y la mía pueden beneficiarse mutuamente de una alianza. ¿Una alianza? ¿Es así como llama a su intento de adquisición? Un músico anunció el siguiente baile, interrumpiendo momentáneamente su conversación. ¿Me concedería este baile, señorita Grimshaw?, preguntó el duque, extendiendo su mano. Podríamos continuar nuestra negociación en la pista. Camila dudó. Bailar con el duque llamaría la atención y generaría más rumores. Sin embargo, rechazarlo sería un desaire público que no podían permitirse. «Como desee, milord», respondió finalmente, colocando su mano enguantada sobre la de él. El duque la condujo al centro del salón, donde otras parejas ya comenzaban a formarse para el vals. Cuando la música empezó, Osric colocó su mano en la cintura de Camila con una delicadeza que la sorprendió, y comenzaron a deslizarse por la pista. «Debo admitir», comentó el duque mientras giraban, «que su determinación me ha impresionado, señorita Grimshaw. La mayoría de las personas en su situación habrían aceptado mi oferta sin dudar. No somos como la mayoría de las personas, milord. Los Grimshaw valoramos más nuestro hogar y nuestra independencia que el dinero o la comodidad». Una leve sonrisa curvó los labios del duque. «Una postura admirable, aunque potencialmente costosa. He revisado los libros de cuentas de la región. Su situación es más precaria de lo que imagina». Camila se tensó en sus brazos. «¿Ha estado investigándonos?» «Investigo todo lo que me interesa, señorita Grimshaw. Es una costumbre que me ha servido bien a lo largo de los años». Sus ojos se encontraron durante un momento que pareció eterno. Camila notó algo en la mirada del duque que no había percibido antes. No era simplemente ambición o cálculo. Había una soledad profunda que resonaba con la suya propia. «El proyecto del canal», continuó Osric, rompiendo el silencio, «podría ser solo el comienzo. Tengo planes para modernizar toda la región, introducir nuevos métodos agrícolas, mejorar las condiciones de los trabajadores. Norfolk podría convertirse en un modelo para el resto del país». «Planes ambiciosos», comentó Camila. «¿Y qué lugar ocuparíamos mi madre y yo en ese futuro brillante que imagina?» El duque la miró con intensidad. «Eso, señorita Grimshaw, depende enteramente de ustedes». La música terminó y Osric la condujo nuevamente hacia el borde del salón. Para sorpresa de Camila, el duque no la abandonó allí, sino que permaneció a su lado mientras le ofrecía una copa de champán. «Hay alguien a quien me gustaría presentarle», dijo el duque, señalando discretamente a un caballero de edad avanzada que conversaba con un grupo cerca de las ventanas. «El señor Whitcomb es un ingeniero especializado en proyectos hidráulicos. Ha trabajado en varios condados y podría responder cualquier duda técnica que tenga sobre el canal». Durante la siguiente media hora, Camila se vio inmersa en una conversación fascinante sobre sistemas de irrigación, compuertas y beneficios agrícolas. El señor Whitcomb parecía genuinamente impresionado por sus preguntas perspicaces y su conocimiento de la propiedad. «Debo decir, duque», comentó el ingeniero, «que la señorita Grimshaw comprende los aspectos prácticos mejor que muchos terratenientes con los que he trabajado. Sería una colaboradora valiosa en este proyecto». Osric asintió con una expresión que Camila no supo interpretar. «Lo sé. Es precisamente por eso que insistí en que nuestras familias colaboraran en lugar de simplemente adquirir sus tierras». La velada continuó, y Camila notó que el duque nunca se alejaba completamente de ella. Siempre estaba a la vista, observándola mientras conversaba con otros invitados, interviniendo cuando alguna conversación parecía tomar un giro incómodo. Era como si estuviera protegiéndola, aunque Camila se resistía a aceptar esa idea. En un momento de la noche, Camila se excusó para tomar aire en la terraza. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un aire fresco y el aroma a tierra mojada. Desde allí podía contemplar los extensos jardines de Thornfield Hall, iluminados tenuemente por la luna que asomaba entre las nubes dispersas. «Es impresionante, ¿verdad?». La voz del conde Harrington la sobresaltó. No lo había oído aproximarse. «Los Redwings siempre han tenido buen gusto para las propiedades», continuó el conde, situándose junto a ella en la balaustrada. «Y para las personas». «No comprendo a qué se refiere, milord», respondió Camila con cautela. «Es evidente que el duque tiene un interés especial en usted, señorita Grimshaw, y no me refiero únicamente a sus tierras». Camila sintió que se ruborizaba
agradeciendo la oscuridad que ocultaba su reacción. El duque y yo tenemos un acuerdo comercial potencial, nada más. El conde rió con desdén. ¡Qué ingenua! Osric Redwynd no hace acuerdos comerciales con jóvenes hermosas sin tener otras intenciones. Le agradecería que no hiciera insinuaciones impropias, conde Harrington, respondió Camila con frialdad. No son insinuaciones, señorita. Son advertencias. Conozco a Redwynd desde hace años. Es un hombre peligroso cuando no consigue lo que desea. Antes de que Camila pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió y la figura de la señora Grimshaw apareció en el umbral. Camila, te he estado buscando, querida. El duque desea presentarnos a su tía, la duquesa viuda. El conde se inclinó con una sonrisa tensa. No la retengo más, señorita Grimshaw, pero recuerde mis palabras. Mientras regresaba al salón del brazo de su madre, Camila no podía dejar de pensar en las advertencias del conde. ¿Eran genuinas o simplemente intentaba sembrar discordia entre ella y el duque? Te he visto bailar con Lord Redwynd, comentó su madre en voz baja. Parecían llevarse mejor que en nuestras reuniones anteriores. No te hagas ilusiones, madre. Seguimos siendo adversarios, solo que ahora con modales de baile. La duquesa viuda resultó ser una mujer de edad avanzada, pero mente aguda, que observó a Camila con ojos inquisitivos durante toda la presentación. Mi sobrino me ha hablado de usted, señorita Grimshaw, comentó la anciana. Dice que tiene usted más determinación que la mayoría de los hombres con los que negocia. No sé si tomarlo como un cumplido, su gracia, respondió Camila con sinceridad. La duquesa sonrió. Tómelo como quiera, pero en esta familia valoramos la honestidad y la fortaleza. Son cualidades escasas en estos tiempos. Mientras la noche avanzaba, Camila no pudo evitar notar que el duque y el conde Harrington intercambiaban miradas hostiles a través del salón. Había una tensión palpable entre ambos hombres que iba más allá de la simple rivalidad aristocrática. Cuando finalmente llegó el momento de partir, el duque personalmente las acompañó hasta su carruaje. Espero que la velada haya sido esclarecedora, señorita Grimshaw, dijo Osric, ayudándola a subir. Ciertamente ha dado mucho en qué pensar, milord, respondió ella. Recibirán noticias mías en los próximos días, añadió el duque. Hay aspectos del proyecto que me gustaría discutir personalmente con usted. Mientras el carruaje se alejaba por el camino de grava, Camila observó la silueta del duque contra las luces de la mansión. Por primera vez desde que lo conoció, se preguntó si había juzgado a Osric Redwynd con demasiada severidad. ¿Qué piensas ahora del duque?, preguntó su madre como si leyera sus pensamientos. No lo sé, madre, respondió Camila con sinceridad, pero creo que hay más en él de lo que aparenta. Y también creo que el conde Harrington guarda algún rencor personal contra él. La aristocracia de Norfolk está llena de viejas rivalidades y secretos, comentó la señora Grimshaw con un suspiro. Solo espero que no quedemos atrapadas en medio de ellos. Lo que ninguna de las dos podía imaginar era que en ese preciso momento el conde Harrington enfrentaba al duque en la biblioteca de Thornfield Hall y que su conversación acalorada giraría precisamente en torno a ellas y a un pasado que pronto amenazaría con resurgir. La biblioteca de Thornfield Hall vibraba con la tensión de dos voluntades enfrentadas. El último invitado acababa de partir, y el duque Osric Redwynd se encontraba ahora frente al conde Edgar Harrington en la intimidad de la habitación revestida de libros. La única luz provenía de la chimenea y de un candelabro sobre la mesa de caoba, proyectando sombras alargadas en las paredes. «Debo reconocer tu astucia, Redwynd», comentó el conde, sirviéndose un coñac sin esperar invitación. Primero intentas apoderarte de sus tierras, y cuando ella se resiste, cambias de estrategia. ¿Acaso piensas que no reconozco tus verdaderas intenciones hacia la joven Grimshaw? Osric mantuvo su expresión impasible, aunque un músculo en su mandíbula se tensó perceptiblemente. Mis asuntos con la familia Grimshaw no te conciernen, Edgar. Nunca te han concernido los asuntos ajenos, a menos que pudieras beneficiarte de ellos. Te equivocas. El conde dio un paso adelante. Me concierne cuando veo que estás a punto de repetir los mismos errores del pasado. ¿Ya olvidaste lo que sucedió con los Montgomery? El duque se giró bruscamente hacia la ventana, dándole la espalda al conde. La mención de ese apellido había abierto una herida que nunca había terminado de cicatrizar. No te atrevas a mencionar ese nombre en mi casa. ¿Por qué no? Todos en Norfolk recuerdan la tragedia. El conde dio un sorbo a su bebida, saboreando no solo el coñac, sino el efecto de sus palabras. La joven heredera que rechazó al poderoso duque de Thornfield
y terminó perdiendo todo. Aunque nadie pudo probar tu participación en su ruina, los rumores nunca cesaron. Isabel Montgomery rechazó una oferta justa y optó por un matrimonio imprudente que la llevó a la ruina, respondió Osric con voz controlada. Yo no tuve nada que ver con su caída, y ahora veo que te interesas por otra joven en circunstancias similares. ¿Qué pasará cuando Camilla Grimshaw también te rechace? Porque lo hará, Osric. Tiene el mismo orgullo y determinación que Isabel. El duque finalmente se volvió, sus ojos verdes brillando peligrosamente a la luz del fuego. ¿Has venido a mi casa solo para provocarme con fantasmas del pasado, Edgar? ¿O hay algo más que quieras decir? El conde Harrington sonrió con malicia apenas disimulada. Solo una advertencia. Mantente alejado de los Grimshaw. Tengo mis propios planes para esas tierras y no permitiré que interfieras esta vez. ¿Tus propios planes? Osric rió sin humor. Las tierras de los Grimshaw colindan con las mías, no con las tuyas. No tienes ningún interés legítimo allí. Tengo interés en todo lo que pueda perjudicarte, viejo amigo. El conde apuró su coñac y dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. ¿No has olvidado que soy yo quien posee los documentos que podrían arruinar tu preciada reputación? Un escándalo como ese haría que la sociedad de Norfolk te diera la espalda, sin importar cuán grande sea tu fortuna o cuán antiguo tu título. El rostro del duque permaneció imperturbable, pero sus puños se cerraron con fuerza a sus costados. Haz lo que consideres necesario, Edgar, pero te advierto, si intentas dañar a la familia Grimshaw de alguna manera, descubrirás que mi paciencia tiene límites. ¿Es eso una amenaza, Redwyn? Tómalo como quieras. El conde se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y miró por encima del hombro. Te observaré de cerca, y cuando la señorita Grimshaw descubra quién eres realmente, estaré allí para recoger los pedazos, de ella y de sus propiedades. Tras la partida del conde, Osric permaneció inmóvil en la biblioteca durante largo rato, contemplando el fuego, mientras los recuerdos que había intentado enterrar durante años resurgían con renovada intensidad. El rostro de Isabel Montgomery, pálido y acusador la última vez que la vio, se mezclaba ahora con el de Camilla en su mente. Dos mujeres orgullosas, inteligentes, determinadas a proteger lo suyo, pero los destinos no tenían por qué repetirse. Esta vez sería diferente. Tenía que serlo. A la mañana siguiente, en la mansión Grimshaw, Camilla se despertó con los primeros rayos del sol. La noche anterior había sido inquietante, no solo por las advertencias del conde Harrington, sino por la confusión que sentía respecto al duque. Durante el baile, había vislumbrado facetas de Osric Redwyn que contradecían la imagen del aristócrata frío y calculador que se había formado inicialmente. Mientras desayunaba con su madre, la conversación inevitablemente giró hacia los acontecimientos de la velada. «El duque fue muy atento con nosotras anoche», comentó la señora Grimshaw, untando mermelada en su pan tostado. «Y noté cómo te miraba durante el vals, querida. No era la mirada de un hombre interesado únicamente en tierras». «Madre, por favor», protestó Camilla, sintiendo un rubor involuntario ascender por sus mejillas. «No comiences a imaginar romances donde solo hay negocios. El duque necesita nuestras tierras para su proyecto. Eso es todo». «Si tú lo dices», respondió su madre con una sonrisa enigmática, aunque debo admitir que me tranquiliza su actitud. Si realmente estuviera planeando arruinarnos, como temíamos, no se habría molestado en presentarnos a personas importantes que podrían ayudarnos. Camilla guardó silencio, pensativa. Su madre tenía razón en ese punto. El comportamiento del duque había sido contradictorio. Primero había intentado comprar sus tierras directamente. Luego había propuesto una colaboración mutuamente beneficiosa y anoche se había comportado casi como un protector. «¿Qué opinas del conde Harrington?», preguntó finalmente Camilla. La señora Grimshaw frunció el ceño. «Un hombre desagradable. Nunca me ha gustado, y menos desde los rumores sobre la muerte de su esposa. ¿Por qué lo preguntas?» «Me advirtió sobre el duque anoche. Insinuó que Osric Redwyn es peligroso cuando no consigue lo que desea. Rivalidades aristocráticas», desestimó su madre con un gesto. «Norfolk está lleno de ellas. No deberías prestar atención a tales comentarios». Antes de que Camilla pudiera responder, la señora Hughes entró en el comedor con una carta en una pequeña bandeja de plata. «Acaba de llegar un mensajero de Thornfield Hall, señorita.
Trae correspondencia urgente del duque. Camila tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. El sello de lacre rojo con el emblema de los Redwind parecía observarla como un ojo vigilante. Lo abrió con cuidado y leyó el contenido en silencio. ¿Qué dice?, preguntó su madre, incapaz de contener su curiosidad. El duque solicita permiso para visitarnos esta tarde. Dice que tiene información importante sobre el proyecto del canal que debe comunicarnos personalmente. Tan pronto. Debemos prepararnos. Llamaré a Marta para que limpie el salón principal y... Madre, interrumpió Camila, no olvides que seguimos negociando con él. No es un amigo que viene de visita, sino un hombre de negocios con intereses propios. A pesar de sus palabras, Camila no pudo evitar sentir cierta anticipación ante la visita del duque. Había preguntas que necesitaban respuestas, misterios que comenzaban a intrigarla más allá de los asuntos de tierras y canales. El duque llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Esta vez venía solo, sin la comitiva que lo había acompañado en su primera visita. Osric Redwind parecía diferente en la modesta sala de los Grimshaw, menos intimidante pero igualmente elegante en su sencillo traje de montar. «Agradezco que me reciban con tan poca antelación», comentó tras los saludos iniciales. Su mensaje mencionaba información importante sobre el proyecto, respondió Camila, manteniendo un tono formal. Osric asintió, pero su mirada revelaba cierta inquietud. «En parte es sobre el proyecto, pero también hay otro asunto que debo abordar». La señora Grimshaw, percibiendo la seriedad en su voz, ofreció discretamente retirarse para dejarlos hablar en privado, pero el duque negó con la cabeza. «Lo que tengo que decir les concierne a ambas. Después del baile de anoche, el conde Harrington me visitó en mi biblioteca. Tengo razones para creer que podría intentar perjudicarlas de alguna manera». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Perjudicarnos? ¿Por qué haría algo así? Apenas nos conoce». «El conde y yo tenemos una historia complicada», explicó Osric, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ha convertido en su misión personal interferir en mis asuntos, y ustedes, me temo, se han convertido en parte de esos asuntos». «¿Está sugiriendo que el conde Harrington podría atacarnos solo para perjudicarlo a usted?», preguntó la señora Grimshaw, alarmada. El duque asintió gravemente. «Edgar Harrington es un hombre vengativo y sin escrúpulos. Podría intentar adquirir sus deudas para forzar una ejecución hipotecaria o incluso difundir rumores para socavar su posición social». Camila observó al duque con creciente suspicacia. «¿Y por qué nos advierte sobre esto? Si realmente quiere nuestras tierras, el conde podría estar haciéndole un favor». Una sombra de dolor cruzó fugazmente el rostro de Osric. «Porque hubo una vez hace muchos años, cuando no advertí a tiempo a alguien que estaba en peligro similar. No cometeré el mismo error 2 veces». El silencio que siguió a estas palabras estaba cargado de preguntas no formuladas. Camila sintió que había algo más detrás de esa confesión, un secreto que el duque guardaba celosamente. «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó finalmente la señora Grimshaw. «Por ahora, proceder con cautela. El proyecto del canal sigue en pie, y los ingresos que generará deberían ser suficientes para asegurar su posición. Mientras tanto, he tomado la libertad de hablar con mi abogado sobre posibles medidas legales para proteger sus intereses». «Es muy amable por su parte», respondió la señora Grimshaw, visiblemente conmovida por la preocupación del duque. Camila, sin embargo, seguía confundida por este repentino papel protector. «¿Qué gana usted con todo esto, milord? Seamos honestos. Hace apenas 2 semanas intentaba comprar nuestras tierras aprovechando nuestra situación financiera». Osric la miró directamente a los ojos. «Quizás he encontrado algo más valioso que unas hectáreas de terreno, señorita Grimshaw». Antes de que Camila pudiera procesar el significado de esas palabras, se escuchó un estruendo en el exterior. El duque se puso de pie de inmediato y se acercó a la ventana. «¿Qué sucede?», preguntó la señora Grimshaw, alarmada. «Parece que hay un altercado en sus establos», respondió Osric, ya dirigiéndose hacia la puerta. «Permítanme investigar». Camila y su madre lo siguieron al exterior, donde encontraron a 2 de sus trabajadores agrícolas intentando controlar a un caballo visiblemente alterado. El animal relinchaba y coceaba peligrosamente, mientras otros caballos en el establo comenzaban a inquietarse también. «John, ¿qué está pasando?», gritó Camila a uno de los hombres. «No lo sabemos, señorita. De repente todos los caballos comenzaron a agitarse, como si algo los hubiera asustado terriblemente». El duque avanzó con decisión hacia los establos,
pero antes de que pudiera alcanzarlos, el caballo desbocado rompió la cuerda que lo sujetaba y embistió hacia ellos. Todo ocurrió en segundos. El animal cargando, Camila congelada en el lugar y Osric lanzándose hacia ella para apartarla de la trayectoria. Ambos cayeron al suelo mientras el caballo pasaba junto a ellos como una exhalación. Por un instante, Camila se encontró protegida por los brazos del duque, su rostro a centímetros del suyo, sintiendo el latido acelerado de su corazón. ¿Está herida?, preguntó él con voz tensa. No, estoy bien, respondió ella, aturdida no tanto por la caída como por la proximidad repentina. El duque la ayudó a ponerse de pie justo cuando John y el otro trabajador lograban finalmente calmar al animal. Fue entonces cuando notaron algo inusual. Una pequeña serpiente muerta yacía en la entrada del establo. «Una víbora», murmuró Osric, examinando el reptil sin tocarlo. «Alguien la colocó deliberadamente aquí para asustar a los caballos». «¿Quién haría algo así?», preguntó la señora Grimshaw, que había observado la escena con horror. El duque y Camila intercambiaron una mirada de entendimiento. Las advertencias sobre el conde Harrington acababan de adquirir un peso inquietante. «El mensaje es claro», dijo Osric en voz baja, solo para que Camila lo escuchara. «Esto es solo el comienzo». Los días siguientes al incidente del establo transcurrieron en una tensa calma. El duque Osric Redwyn había duplicado la vigilancia tanto en Thornfield Hall como en las tierras de los Grimshaw, asignando discretamente a algunos de sus propios hombres para patrullar los límites de la propiedad. Camila agradecía la protección, aunque seguía dividida entre la desconfianza inicial y la creciente atracción que sentía hacia el enigmático aristócrata. Una tarde lluviosa, mientras revisaba documentos en la biblioteca, Camila encontró un viejo periódico local de hace 8 años. Un titular llamó su atención. «Tragedia en la familia Montgomery. Joven heredera pierde fortuna y vida». Con creciente curiosidad, leyó la breve nota que relataba cómo Isabel Montgomery, última descendiente de una familia respetable, había fallecido en la pobreza tras perder todas sus propiedades en circunstancias misteriosas. «Isabel Montgomery», murmuró para sí misma, recordando la tensión entre el duque y el conde la noche del baile. Sería esta la historia que Osric no había querido contarle completamente. Su reflexión fue interrumpida por la llegada apresurada de la señora Hughes. «Señorita Camila, el conde Harrington está aquí y solicita verla con urgencia». Camila sintió un escalofrío. «¿Mi madre?». «Ha salido a visitar al médico en el pueblo, señorita. No regresará hasta dentro de 1 hora». Tomando una decisión rápida, Camila asintió. «Hágalo pasar al salón pequeño y, por favor, quédese cerca». El conde Edgar Harrington entró al salón con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su presencia, que siempre había resultado inquietante para Camila, ahora le provocaba una aprensión aún mayor tras los recientes acontecimientos. «Señorita Grimshaw, agradezco que me reciba sin previo aviso», comenzó el conde, rehusando tomar asiento cuando ella se lo ofreció. «¿En qué puedo ayudarle, milord?», preguntó Camila, manteniendo una distancia prudente. «He venido a hacerle una oferta por sus tierras», respondió directamente. «Una oferta considerablemente mejor que la del duque de Thornfield. No sabía que estuviera interesado en nuestras propiedades, conde Harrington. Mi interés es reciente, pero sincero». El conde extrajo un documento de su chaqueta. «Aquí tengo un contrato preparado. El precio es un 30% superior a cualquier oferta que Redwyn haya podido hacerles». Camila observó el documento sin tomarlo. «¿Por qué tanto interés repentino?». «Digamos que veo potencial donde otros solo ven tierra y agua». El conde dio un paso hacia ella. «Además, me preocupa su bienestar. Thornfield no es un hombre de fiar, señorita Grimshaw. ¿Y usted sí lo es?». Camila levantó la barbilla desafiante. «Encuentro curioso que después del incidente con la serpiente en nuestro establo, aparezca con esta generosa oferta». Los ojos del conde se endurecieron. «No tengo idea de qué incidente habla, pero suena como el tipo de táctica que Redwyn emplearía para luego presentarse como su salvador. O quizás es exactamente lo que usted haría para asustarme y hacerme vender rápidamente». Camila mantuvo su mirada firme. «Lo siento, conde Harrington, pero no estamos interesadas en vender nuestras tierras, ni a usted ni al duque». El rostro del conde se transformó, dejando caer su máscara de cordialidad para revelar una expresión de furia apenas contenida. «Está cometiendo un grave error, señorita Grimshaw. Isabel Montgomery
Tomó la misma decisión que usted está tomando ahora y terminó perdiendo todo. Se acercó tanto que Camila pudo oler el brandy en su aliento. Pregúntele a su precioso duque qué ocurrió realmente con los Montgomery. Pregúntele cómo una familia honorable acabó en la ruina después de rechazar su generosa oferta. Le agradecería que se marchara, milord, respondió Camila, manteniendo la compostura a pesar del temor que sentía. Nuestra decisión está tomada. El conde la miró con intensidad durante un largo momento. Muy bien, pero recuerde mis palabras cuando todo se derrumbe a su alrededor. Girando sobre sus talones, el conde se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y añadió con voz gélida: un último consejo, no confíe en las lágrimas de cocodrilo de Redwind. Cuando la vea llorar, sabrá que he dicho la verdad. Apenas el conde abandonó la propiedad, Camila envió un mensaje urgente a Thornfield Hall. Necesitaba respuestas, y solo el duque podía proporcionarlas. Osric llegó al atardecer, con el cielo transformándose en un lienzo de tonos púrpuras y anaranjados. Encontró a Camila en el jardín trasero, contemplando pensativa el horizonte. «Recibí su mensaje», dijo él acercándose. «¿El conde Harrington estuvo aquí?» Camila asintió volviéndose hacia él. «Me ofreció comprar nuestras tierras por un precio superior al que usted propuso inicialmente, y mencionó a Isabel Montgomery». La expresión de Osric se ensombreció visiblemente. «Entiendo». «No, no entiende», replicó Camila con firmeza. «Durante semanas hemos estado en este extraño juego, entre ofertas y amenazas veladas, entre desconfianza y protección. Necesito la verdad, milord, toda la verdad sobre Isabel Montgomery y por qué el conde está tan empeñado en enfrentarnos». El duque guardó silencio por un momento, como ordenando sus pensamientos o quizás reuniendo el valor para hablar. «Isabel Montgomery era muy similar a usted», comenzó finalmente. «Inteligente, determinada, orgullosa de su herencia familiar. Sus tierras colindaban con las mías, igual que las suyas. Le propuse matrimonio». Camila sintió un nudo en la garganta. «¿Y ella lo rechazó?» «Lo hizo. Estaba enamorada de un joven sin título ni fortuna. Me sentí herido en mi orgullo. Me retiré, dejándola a su suerte». «¿Qué ocurrió después?» Los ojos verdes de Osric reflejaban un dolor antiguo pero aún vivo. El conde Harrington, que siempre había codiciado las tierras de los Montgomery, vio su oportunidad. Adquirió las deudas de Isabel, exigió el pago inmediato, y cuando ella no pudo cumplir, ejecutó la hipoteca. El joven que amaba la abandonó ante la perspectiva de la pobreza. Isabel enfermó de neumonía ese invierno y falleció poco después. ¿Y usted no hizo nada para ayudarla? La voz de Camila temblaba ligeramente. «Cuando me enteré de su situación, ya era demasiado tarde. Ese es el peso que he cargado durante 8 años, señorita Grimshaw. No actué cuando debía, y una mujer inocente pagó el precio de mi orgullo herido». Osric dio un paso hacia ella. «Cuando lo conocí a usted, vi el mismo destino desarrollándose nuevamente. Primero intenté comprar sus tierras para protegerlas de Harrington, pero su rechazo me hizo comprender que estaba repitiendo los mismos errores». Camila sintió que las piezas finalmente encajaban. Por eso cambió su estrategia, por eso propuso el proyecto del canal como colaboración en lugar de insistir en la compra. «Así es. No permitiré que Harrington destruya otra vida para satisfacer su venganza contra mí». La voz del duque se suavizó. «Y tampoco permitiré que mi orgullo me impida reconocer cuando encuentro algo mucho más valioso que unas tierras». La sinceridad en sus palabras conmovió a Camila. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, brillando a la luz del crepúsculo. Cuando la vieron llorar, el conde gritó: «Cada lágrima suya se va a pagar con dolor», murmuró Osric, acercándose para secar delicadamente su mejilla. Esas fueron las palabras que Harrington pronunció el día que ejecutó la hipoteca de Isabel. Juró que me haría pagar por cada una de sus lágrimas, aunque yo no fuera directamente responsable de su ruina. Y ahora intenta utilizarme para vengarse, comprendió Camila. «No lo permitiré esta vez», afirmó Osric con determinación. «Si me concede el honor, señorita Grimshaw, me gustaría ofrecerle no una compra de sus tierras, ni siquiera una simple colaboración comercial, sino una alianza de vida». Camila lo miró sorprendida, comprendiendo el significado de sus palabras. «Me está proponiendo matrimonio, milord. Le estoy ofreciendo mi corazón junto con todo lo que poseo. No por lástima ni por estrategia, sino porque en estas semanas he descubierto en usted una fuerza y una bondad que creía perdidas en este mundo». La señora Grimshaw,
que había regresado del pueblo y observaba la escena desde la distancia, sonrió con lágrimas en los ojos al ver a su hija aceptar la mano que el duque le ofrecía. 2 semanas después, cuando el proyecto del canal comenzó oficialmente, con una ceremonia en los límites de ambas propiedades, ahora unidas por algo más que un curso de agua, el conde Harrington observaba desde lejos, derrotado en su venganza por el poder de una redención sincera y un amor inesperado. Las lágrimas de Camila, que una vez el conde pensó utilizar como arma, se habían transformado en símbolo de la sanación de viejas heridas y del nacimiento de un nuevo comienzo para los Grimshaw y los Redwynd, 2 familias que finalmente encontraron en la unión la fuerza que separadas habrían perdido. La niebla se extendía como un manto sobre los páramos de Norfolk, aquella mañana de otoño de 1842. Honoria Blackvale cabalgaba a través del bosque que bordeaba la propiedad de su tío, Lord Edmund Blackvale. A sus 23 años, Honoria prefería la libertad de estos paseos matutinos a las restricciones que la sociedad imponía a una joven soltera de buena familia. Con el cabello castaño recogido de manera sencilla y mejillas sonrosadas por el frío, Honoria disfrutaba de la soledad que le brindaban estos momentos. Tras la muerte de sus padres 5 años atrás, había llegado a vivir con su tío, un hombre bondadoso pero constantemente ocupado con asuntos parlamentarios en Londres, lo que le permitía moverse con cierta independencia por la región. «Vamos, Artemis», murmuró a su yegua mientras se adentraban más en el bosque brumoso. «Conocemos estos senderos mejor que nadie». El sonido de un disparo rompió la quietud de la mañana, provocando que Artemis se encabritara. Honoria, experta amazona, logró controlar a su montura, pero su corazón latía acelerado. Los disparos no eran inusuales durante la temporada de caza, pero este había sonado demasiado cerca. «¿Quién anda ahí?», gritó, intentando que su voz sonara firme a pesar del miedo. Un segundo disparo resonó, seguido de un grito infantil que heló la sangre de Honoria. Sin pensarlo 2 veces, espoleó a Artemis hacia el origen del sonido. La niebla dificultaba la visibilidad, pero sus instintos la guiaron hasta un claro donde la escena que encontró la dejó paralizada por un instante. Un niño pequeño, de no más de 6 años, estaba agazapado junto a un árbol. A pocos metros un hombre yacía inmóvil en el suelo, mientras que otro, con aspecto de cazador furtivo, apuntaba una escopeta hacia el infante. «¡Detente!», exclamó Honoria, interponiéndose con su caballo entre el niño y el atacante. El hombre, sorprendido por su aparición, vaciló. «No te metas en esto, señorita. Este asunto no te concierne. Cualquier asunto que involucre amenazar a un niño me concierne», respondió Honoria, desmontando con agilidad. «Baja el arma ahora mismo. Su padre interfirió con mi casa», gruñó el hombre señalando al individuo caído. «Y ahora el mocoso ha visto mi rostro». Honoria evaluó rápidamente la situación. El hombre en el suelo parecía inconsciente, posiblemente herido, y el niño temblaba de miedo. Sin apartar los ojos del cazador, habló con voz tranquilizadora. «Pequeño, ¿estás herido?» «No», respondió el niño con un hilo de voz. «Pero mi papá estará bien», aseguró Honoria. «Aunque no tenía manera de saberlo, necesito que seas valiente ahora». El cazador dio un paso adelante. «No tengo problemas en ocuparme de ti también, señorita entrometida». En ese momento, Honoria vio algo que el cazador no. 2 jinetes se aproximaban por el sendero. Con una sonrisa leve respondió: «Creo que tendrás problemas más graves que yo». Confundido, el hombre miró hacia atrás, momento que Honoria aprovechó para tomar una rama caída y golpearlo con todas sus fuerzas. El cazador trastabilló soltando el arma y Honoria la pateó lejos de su alcance. Los jinetes irrumpieron en el claro justo cuando el atacante se recuperaba del golpe. Al verse superado en número, maldijo y huyó entre la espesura del bosque. «Que alguien lo detenga», gritó Honoria, pero su atención ya estaba en el hombre herido y el niño que ahora corría hacia el cuerpo inmóvil de su padre. «Papá, papá, despierta», suplicaba el pequeño. Honoria se arrodilló junto al hombre caído. Era joven, quizás 30 años, con facciones aristocráticas y una constitución fuerte. Un hilo de sangre manaba de su sien, pero respiraba. «Está vivo», confirmó, aliviada. «Solo inconsciente». Uno de los jinetes, que resultó ser un guardia de alguna propiedad cercana, se acercó presuroso. «¡Milord!», exclamó con preocupación. «¡Milord!», preguntó Honoria confundida. «Es su excelencia»,
El duque de Greythorn, explicó el guardia, arrodillándose junto a su señor. El segundo jinete se unió a ellos. Debemos llevarlo a Thornfield Hall de inmediato. Honoria asintió, ayudando a incorporar al hombre inconsciente. El niño dice que es su padre. Así es, señorita. Es Lord Alexander, el hijo del duque. El pequeño Alexander se aferraba a la mano de su padre con ojos llorosos. Él me protegió, dijo con voz entrecortada. El hombre malo quería llevarse nuestros caballos. Fuiste muy valiente, le dijo Honoria, alisando su cabello rubio. Tu padre estará orgulloso cuando despierte. Los guardias lograron montar al duque inconsciente en uno de los caballos. Señorita, ¿podría acompañarnos a Thornfield? La duquesa madre querrá agradecerle personalmente. Aunque Honoria tenía sus reservas sobre presentarse sin invitación en la mansión ducal, el rostro suplicante de Alexander la convenció. Por supuesto, iré con ustedes. Durante el trayecto a Thornfield Hall, Honoria cabalgaba junto a Alexander, quien insistió en ir con ella en Artemis. El niño, recuperado del susto inicial, le contaba sobre su padre. Mi papá es el hombre más fuerte del mundo, declaró con orgullo infantil, pero está triste desde que mamá se fue al cielo. Lo siento mucho, respondió Honoria con sinceridad. Tú lo salvaste, continuó Alexander, como en los cuentos que me lee la abuela. Honoria sonrió. En realidad, tu padre fue quien te salvó a ti primero. Yo solo llegué en el momento oportuno. Thornfield Hall surgió imponente entre la niebla. Una mansión señorial de piedra gris con torres y amplios jardines, el hogar ancestral de los duques de Greythorn. A medida que se acercaban, Honoria sintió una inquietud creciente. Su ropa sencilla para montar difícilmente era apropiada para presentarse ante una duquesa, y su reputación podría verse comprometida al entrar sola a una casa donde no había sido formalmente invitada. En el patio principal, varios sirvientes salieron presurosos a recibir a su señor herido. Una mujer mayor, elegante y de porte aristocrático, apareció en la entrada. «¡Alexander! ¡Silvanus!», exclamó con evidente angustia. «¡Abuela!». El niño saltó del caballo a los brazos de la mujer. «Papá está herido, pero ella nos salvó». La duquesa madre miró entonces a Honoria, quien desmontaba con ayuda de un mozo de cuadra. Sus ojos, del mismo azul intenso que los del pequeño Alexander, la evaluaron rápidamente. «Le debemos nuestra gratitud, señorita». «Blackvale, Honoria Blackvale», respondió ella con una reverencia. «Sobrina de Lord Edmund Blackvale». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la duquesa. «Por favor, acompáñenos adentro. Mi hijo debe ser atendido de inmediato, pero deseo escuchar lo sucedido». Mientras los sirvientes transportaban al duque inconsciente al interior, Honoria siguió a la duquesa madre y a Alexander. La grandiosidad de Thornfield la impresionó. Techos altos con frescos elaborados, muebles antiguos y valiosos, retratos familiares que abarcaban generaciones. El médico fue llamado inmediatamente. Tras examinar al duque, diagnosticó una conmoción sin gravedad, pero recomendó reposo absoluto. Silvanus Greythorn fue llevado a sus aposentos, mientras Honoria relataba lo sucedido a la duquesa madre en el salón principal. «Fue muy valiente, Lady Blackvale», comentó la duquesa cuando Honoria terminó su relato. «Pocos se habrían interpuesto ante un hombre armado. No podía permanecer indiferente ante el peligro de un niño, Excelencia». «Alexandra», corrigió la duquesa con una sonrisa amable. «Después de haber salvado a mi nieto y a mi hijo, creo que podemos dispensar con las formalidades». Alexander, que había estado escuchando atentamente la conversación, intervino. «¿Puede quedarse Lady Honoria a cenar, abuela? Quiero que papá la conozca cuando despierte». La duquesa intercambió una mirada con Honoria. «Sería un honor, pero comprendo si tiene compromisos que atender». Honoria pensó en su tío, quien no regresaría de Londres hasta dentro de 2 días, y en la casa vacía que la esperaba, salvo por los sirvientes. «Sería un placer aceptar su invitación», respondió con una sonrisa. Lo que Honoria no sabía, mientras compartía el té con la duquesa madre en aquel elegante salón, era que el destino acababa de entrelazar su vida con la del enigmático duque de Greythorn, un hombre cuyo corazón permanecía tan oculto como los secretos que guardaban los muros de Thornfield Hall. Y en la habitación principal de la mansión, Silvanus Greythorn comenzaba a despertar, sin imaginar que la mujer que había salvado a su hijo estaba a punto de alterar el curso de su meticulosamente ordenada existencia. 3 días habían transcurrido desde el incidente en el bosque.
Honoria no había regresado a Thornfield Hall, a pesar de la insistencia de Alexander durante aquella tarde. El deber la llamaba a casa, donde las cartas de su tío requerían atención, y los asuntos domésticos no podían postergarse indefinidamente. La mañana era clara, sin rastro de la niebla que había envuelto Norfolk días atrás, cuando Honoria decidió visitar el pueblo. Necesitaba hilos para sus bordados y aprovecharía para enviar correspondencia a su tío en Londres. Vestida con sencillez pero elegancia, caminaba por la calle principal de Norwich, saludando ocasionalmente a conocidos. Lady Blackvale, una voz profunda y autoritaria la detuvo en seco. Al voltearse, Honoria se encontró frente a un hombre alto, de complexión atlética, cabello negro como el ébano y ojos de un azul tan intenso que parecían perforar el alma. Lo reconoció al instante a pesar de no haberlo visto consciente antes. El duque de Greythorne. Una leve cicatriz reciente en su sien era el único indicio visible del ataque sufrido. «Su excelencia», respondió con una reverencia. «Me alegra verlo recuperado». El duque la observaba con expresión indescifrable, como si intentara resolver un acertijo particularmente complejo. «Mi madre insistió en que debía agradecerle personalmente», dijo sin inflexión emocional. «Así que gracias por su intervención en el bosque». Sus palabras eran correctas, pero su tono distante. Honoria percibió cierta reticencia, casi como si le molestara tener que expresar gratitud. «No necesita agradecerme, Su Excelencia. Cualquiera habría hecho lo mismo». «Ambos sabemos que eso no es cierto», replicó él con cierto cinismo. «La mayoría habría huido ante el peligro, no confrontado a un hombre armado». Antes de que Honoria pudiera responder, una exclamación infantil resonó en la calle. «Lady Honoria. Papá, es ella. Es Lady Honoria». Alexander Greythorne corría hacia ellos, seguido por su institutriz, una mujer de mediana edad que parecía mortificada por la conducta de su pupilo en público. «Alexander», lo reprendió su padre, «un caballero no grita en la vía pública». El niño frenó su carrera, pero su entusiasmo era incontenible. «Perdón, padre, pero es ella quien te salvó. Te lo dije». El duque miró a su hijo y luego a Honoria. Algo en su postura cambió, volviéndose más rígida aún. «Lady Blackvale y yo ya nos conocimos en Thornfield, Alexander». Honoria frunció el ceño, confundida. «Discúlpeme, Su Excelencia, pero no recuerdo haberlo visto consciente durante mi visita». «¿Un destello de algo? ¿Alarma, quizás?», cruzó los ojos del duque. «Debió ser la conmoción», respondió con rapidez. «Los recuerdos de aquel día son nebulosos». Alexander miró a su padre con perplejidad. «Pero ella no fue a vernos cuando despertaste. La abuela dijo que debíamos invitarla nuevamente». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La institutriz, consciente de la tensión, intentó intervenir. «Lord Alexander, debemos continuar nuestro paseo. No hasta que papá invite a Lady Honoria a tomar el té», declaró el niño con la obstinación característica de su edad. La abuela dijo que era lo correcto. Honoria, cada vez más desconcertada por la actitud del duque, decidió facilitar la situación. «Es muy amable, Lord Alexander, pero tengo varios compromisos que atender». «Insisto», dijo el pequeño, tomando su mano. «Papá también quiere que vengas, ¿verdad, papá?». Atrapado entre la tenacidad de su hijo y la mirada expectante de Honoria, el duque cedió con evidente reluctancia. «Por supuesto. Sería un honor contar con su presencia, Lady Blackvale. Quizás el viernes, para el té». «El viernes será perfecto», aceptó Honoria, intrigada por el comportamiento contradictorio de aquel hombre que le debía la vida de su hijo. Tras despedirse, observó cómo el duque se alejaba con paso firme, casi apresurado, mientras Alexander se volteaba para saludarla con entusiasmo. «Es extraño», exclamó Marta, el ama de llaves de Honoria, cuando ésta le contó del encuentro al regresar a casa, «que el duque pretenda no conocerla cuando usted salvó a su heredero. Quizás realmente no recuerda», concedió Honoria, aunque ni ella misma lo creía. Había algo en la mirada de Sylvanus Greythorne, una intensidad perturbadora que sugería que el duque recordaba mucho más de lo que admitía. El viernes llegó con un cielo despejado y temperatura agradable. Honoria eligió un vestido azul pálido, sencillo pero elegante, y se dirigió a Thornfield Hall acompañada de Marta como dama de compañía. La recepción fue cálida por parte de la duquesa madre y entusiasta por parte de Alexander, quien la recibió con un ramo de flores silvestres, evidentemente recogidas por él mismo. «Las escogí para ti», anunció orgulloso. «Son azules como tus ojos». «Son preciosas», agradeció Honoria con sinceridad.
Eres todo un caballero, Lord Alexander. Solo Alexander, corrigió el niño. Somos amigos ahora. El té fue servido en el jardín de invierno, una estructura acristalada donde crecían plantas exóticas incluso durante los meses fríos. La conversación fluyó amablemente, centrada principalmente en literatura y música, temas que la duquesa madre disfrutaba especialmente. Sin embargo, el duque permanecía distante, participando apenas lo necesario para no parecer descortés. Cuando Alexander y Marta fueron invitados por la duquesa a ver los nuevos pollitos que habían nacido en las caballerizas, Honoria y el duque quedaron solos por primera vez. «Debo disculparme por mi comportamiento en Norwich», dijo él inesperadamente tras un largo silencio. «No fue apropiado, considerando lo que hizo por mi hijo». Honoria lo miró directamente. «¿Puedo preguntar por qué fingió no conocerme, Su Excelencia?» El duque dejó su taza con deliberada lentitud. «No fingí. Como dije, mis recuerdos de aquel día son confusos. Ambos sabemos que eso no es cierto», replicó ella, utilizando las mismas palabras que él había empleado en Norwich. «Hay algo más». Los ojos del duque se oscurecieron. «Es usted excepcionalmente directa para ser una dama de sociedad, Lady Blackvale. Y usted excepcionalmente evasivo para ser un hombre que valora la honestidad, según me ha contado su madre». Una sonrisa fugaz, la primera que Honoria le veía, cruzó el rostro del duque. «Touché, Lady Blackvale». Se levantó y caminó hacia los ventanales, contemplando los extensos jardines. «Conocí a su madre», dijo finalmente, «hace muchos años, antes de casarme». La revelación sorprendió a Honoria. «¿A mi madre? ¿Eliza Blackvale?» «Entonces era Eliza Haversham», asintió el duque. «Éramos jóvenes, demasiado jóvenes. Ella tenía 17 años, yo 21. «No entiendo», murmuró Honoria, intentando procesar esta información inesperada. «¿Qué tiene que ver eso con nuestro encuentro actual?» «Su parecido con ella es notable», respondió él sin mirarla. «Cuando Alexander me contó sobre la mujer que nos había salvado, pensé que era una coincidencia, pero al verla en Norwich, la semejanza me golpeó como un puño físico. Los mismos ojos azules, la misma determinación. Mi madre nunca mencionó conocerlo», dijo Honoria, recordando las conversaciones con Eliza antes de su muerte 5 años atrás. «No habría tenido motivo para hacerlo. Nuestros caminos se separaron cuando ella eligió a su padre, un hombre bueno y estable, sobre un joven arrogante, con más título que sensatez». La franqueza de su confesión desarmó a Honoria. «¿Por eso fingió no conocerme? ¿Por un romance juvenil con mi madre?» «Fingí porque verla fue como ver un fantasma», admitió él, volteándose finalmente para enfrentarla, «y porque los Greythorne no somos conocidos por manejar bien nuestras emociones». Honoria procesó sus palabras en silencio. La revelación explicaba la incomodidad del duque, pero generaba nuevas preguntas. «Mi madre fue feliz con mi padre», dijo finalmente. «Espero que usted también encontrara felicidad». Una sombra cruzó el rostro aristocrático. «La encontré con Charlotte, la madre de Alexander, hasta que la fiebre se la llevó hace 3 años. Lo lamento», dijo Honoria con sinceridad. «Sé lo que es perder a quienes amamos». El silencio que siguió fue diferente al anterior, menos tenso, casi cómplice en el dolor compartido. El momento íntimo se rompió cuando Alexander regresó corriendo, emocionado por los pollitos y ansioso por mostrarle a Honoria su colección de soldados de plomo. El duque, recuperando su compostura habitual, se excusó alegando asuntos que requerían su atención. Mientras seguía a Alexander hacia la casa principal, Honoria sintió la mirada de Sylvanus Greythorne sobre ella. Al voltearse brevemente, lo encontró observándola con una expresión indescifrable, a medio camino entre la melancolía y algo que no supo identificar. Lo que Honoria no podía imaginar es que aquel encuentro había sacudido los cimientos del mundo cuidadosamente controlado del duque, y que más allá de las confesiones hechas, existían verdades más profundas y dolorosas que Sylvanus Greythorne se esforzaba por mantener enterradas. En la biblioteca de Thornfield, esa misma noche, el duque contemplaba el fuego con un vaso de brandy en la mano cuando su madre entró sin anunciarse. «Eliza Haversham», dijo simplemente la duquesa madre. «Después de tantos años, su hija aparece en nuestras vidas. El destino tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees?» «No existe tal cosa como el destino, madre», respondió él, sin apartar la mirada de las llamas. «Solo consecuencias de nuestras elecciones». Alexandra Greythorne observó a su hijo
con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para reconocer la negación. Alexander la adora, comentó, y tú la miras como mirabas a su madre hace 20 años. Es una mujer admirable que salvó a mi hijo, concedió el duque. Nada más. Silvanus, suspiró la duquesa, puedes mentirte a ti mismo, pero no a mí. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguirás negando lo innegable? Las semanas siguientes trajeron consigo la suave transición del otoño al invierno. Los árboles de Norfolk perdían sus últimas hojas doradas mientras las mañanas amanecían cada vez más frías, con escarcha cubriendo los campos. Para sorpresa de Honoria, las visitas a Thornfield Hall se habían vuelto frecuentes. Todo comenzó con una invitación formal de la duquesa madre para un pequeño recital de piano, seguida por otra para acompañarlos a un paseo por el lago. Alexander, con su entusiasmo infantil, siempre encontraba razones para que Lady Honoria regresara, desde mostrarle su nueva pony hasta enseñarle los libros de cuentos que más le gustaban. En cuanto al duque, su actitud hacia Honoria había evolucionado de la incomodidad inicial a una cortesía distante y eventualmente a una camaradería cautelosa. Las confesiones de aquel día en el jardín de invierno parecían haber eliminado parte de la tensión, aunque Silvanus Greythorne seguía siendo un hombre reservado, casi hermético en ciertos aspectos. Esa tarde de principios de diciembre, Honoria se encontraba en la biblioteca de Thornfield, ayudando a Alexander con sus lecciones de francés. La institutriz había caído enferma con un resfriado, y Honoria, quien dominaba el idioma gracias a la educación recibida por su madre, se había ofrecido a asistir al pequeño. «Tres bien, Alexander», lo felicitó cuando el niño terminó de recitar una fábula de La Fontaine. «Tu pronunciación mejora cada día, ¿de verdad?», preguntó él, radiante. «Papá dice que el francés es importante para un caballero». «Tu padre tiene razón», asintió Honoria cerrando el libro. «Y tú serás un caballero excepcional algún día». Alexander se acercó a ella, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Creo que a papá le gustas». Honoria sintió que sus mejillas se encendían. «Lord Alexander, eso no es algo que debas decir, pero es verdad», insistió el niño. «Sonríe más cuando estás aquí». Y ayer le preguntó a la abuela si vendrías hoy. Antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió. Silvanus Greythorne entró, con su habitual porte aristocrático, aunque algo en su expresión parecía más relajado que de costumbre. «Alexander, ¿cómo van tus lecciones?», preguntó, acercándose a la mesa donde estaban sentados. «Excelente, padre. Lady Honoria dice que mi pronunciación es muy buena». «Me alegra escucharlo», respondió el duque, mirando a Honoria con algo parecido a la gratitud. «Espero que mi hijo no esté siendo demasiado exigente con su tiempo, Lady Blackvale». «En absoluto», sonrió ella. «Alexander es un alumno ejemplar». El niño, satisfecho con los elogios, se levantó de un salto. «¿Puedo ir a ver si Cook tiene galletas recién horneadas?». Prometió guardarme algunas. El duque asintió divertido por el entusiasmo de su hijo. «Ve, pero no más de 3 galletas. La cena será pronto». Cuando Alexander salió corriendo, Honoria comenzó a ordenar los libros y papeles de la lección. «Tiene un hijo maravilloso, su excelencia». «Silvanus», dijo él inesperadamente, «creo que después de tantas visitas podríamos dispensar con los títulos cuando estamos en privado». Honoria lo miró sorprendida por la propuesta. «En ese caso debe llamarme Honoria». «Honoria», repitió él, como si probara el sabor de su nombre. «Le agradezco su paciencia con Alexander. Desde la muerte de Charlotte, temo que se ha apegado quizás demasiado rápido a usted». «Es un niño con un corazón generoso», respondió ella. «No debe preocuparse. Disfruto sinceramente de su compañía». El duque se acercó a la ventana, contemplando los jardines nevados. «Mi madre me ha informado que rechazó 3 invitaciones para el baile de los Pembroke este viernes». Honoria se tensó ligeramente. «Su madre parece muy bien informada sobre mis asuntos sociales. Norfolk es un condado pequeño cuando se trata de chismes», comentó él con una leve sonrisa. «¿Puedo preguntar por qué?» «Los bailes no son particularmente de mi agrado», respondió ella con sinceridad. «Prefiero conversaciones más íntimas a multitudes superficiales». Una preferencia inusual para una joven de su posición y belleza. El cumplido, pronunciado con naturalidad, hizo que Honoria desviara la mirada momentáneamente. Quizás sea consecuencia de haber crecido principalmente en el campo, lejos de Londres y sus temporadas sociales. Un silencio cómodo se instaló entre ambos,
El duque pareció contemplar algo antes de hablar nuevamente. Thornfield ofrecerá una pequeña celebración para Navidad. Nada ostentoso. Solo algunos vecinos cercanos y amigos. Alexander estaría encantado si pudiera acompañarnos. Sería un placer, aceptó Honoria sin dudarlo. Excelente, asintió él. Y quizás podríamos aprovechar para conversar sobre ciertos asuntos pendientes. Algo en su tono alertó a Honoria. ¿Asuntos pendientes? El duque la miró directamente, con intensidad renovada. Hay aspectos de la historia que le conté sobre su madre que requieren aclaración. Antes de que pudiera elaborar, la puerta se abrió nuevamente. La duquesa madre entró, elegante como siempre, seguida por una mujer más joven, quizás de 30 años, de belleza llamativa y vestuario impecable. Silvanus, Honoria, qué agradable encontrarlos juntos, saludó Alexandra. Permítanme presentarles a Lady Victoria Harlow, recién llegada de Londres. Lady Victoria avanzó con gracia estudiada, sus ojos evaluando rápidamente a Honoria antes de centrarse en el duque. Su excelencia, es un placer volver a verlo después de tantos años. Lady Victoria, saludó el duque con formalidad. Bienvenida a Thornfield. Confío en que su viaje haya sido placentero. Absolutamente encantador, respondió ella con una sonrisa deslumbrante, aunque Norfolk siempre parece más frío de lo que recuerdo. La duquesa madre se volvió hacia Honoria. Victoria es hija del marqués de Harlow, un viejo amigo de nuestra familia. Estará con nosotros durante la temporada navideña. Un placer conocerla, Lady Victoria, saludó Honoria, notando la familiaridad con que la recién llegada miraba al duque. El placer es mío, respondió Victoria con cortesía perfecta pero distante. La duquesa me ha hablado maravillas de usted. Parece que se ha convertido en parte de la familia en muy poco tiempo. Había algo en su tono, una insinuación sutil, que hizo que Honoria se sintiera repentinamente fuera de lugar. Honoria salvó la vida de Alexander, intervino el duque con voz firme. Nuestra gratitud es eterna. ¡Qué extraordinario!, exclamó Victoria, aunque su entusiasmo parecía calculado. Deberá contarme todos los detalles durante la cena. La duquesa madre tomó el brazo de Honoria. Querida, ¿nos acompañarás esta noche? Sería maravilloso. Honoria miró brevemente al duque, cuyo rostro había recuperado su máscara de impasibilidad, y luego a Lady Victoria, quien la observaba con interés apenas disimulado. Me temo que no puedo, Alexandra. Mi tío regresa hoy de Londres y debo recibirlo. Comprendo, asintió la duquesa, visiblemente decepcionada. Quizás en otra ocasión. Mientras se despedía, Honoria no pudo evitar notar cómo Lady Victoria se acercaba al duque, iniciando una conversación en voz baja. La familiaridad entre ambos era evidente, sugiriendo una historia compartida que Honoria desconocía. Durante el trayecto de regreso a casa, las palabras del duque sobre asuntos pendientes resonaban en su mente, mezcladas con la imagen de Lady Victoria Harlow y su elegancia metropolitana. Por primera vez, Honoria se cuestionó si había malinterpretado la creciente cordialidad del duque. «Parece pensativa, mi lady», comentó Marta, mientras el carruaje avanzaba por el camino nevado. «Solo estoy cansada», mintió Honoria, aunque su mente trabajaba incansablemente. Al llegar a casa se sorprendió al encontrar a su tío ya instalado en la biblioteca, revisando correspondencia con expresión preocupada. «Tío Edmund», lo saludó con genuina alegría, besando su mejilla. «No esperaba encontrarte ya en casa». Lord Edmund Blackvale, un hombre de 50 años con ojos bondadosos y cabello entrecano, le sonrió con afecto. «Decidí adelantar mi regreso. Londres se vuelve insoportable con los preparativos navideños». Tras conversar sobre trivialidades, su tío adoptó un tono más serio. «Honoria, hay algo importante que debemos discutir». Ella se sentó frente a él, intrigada. «¿Ocurre algo malo?» «No exactamente malo», respondió él, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero sí delicado. He escuchado rumores sobre tus frecuentes visitas a Thornfield Hall». Honoria se tensó. «Salvé al hijo del duque de un atacante. Es natural que haya cierta gratitud». «La gratitud no requiere visitas casi diarias», señaló Edmund con suavidad. «Y el duque tiene cierta reputación». «¿Reputación?», repitió ella sorprendida. «¿De qué tipo?». Su tío suspiró profundamente. «Silvanus Greythorne fue un joven impetuoso antes de su matrimonio. Hubo escándalos, duelos por cuestiones de honor. Incluso se rumoreó que una joven intentó quitarse la vida cuando él rompió su compromiso no oficial. Las personas cambian», defendió Honoria,
aunque las revelaciones la perturbaban. Ha sido un caballero intachable en mi presencia. No lo dudo, concedió Edmund, pero hay otra cuestión que debes conocer. Hizo una pausa, como reuniendo valor. Antes de partir a Londres recibí una carta del duque. ¿Una carta? La sorpresa de Honoria era genuina. ¿Qué decía? Solicitaba permiso para cortejarte formalmente. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila. Honoria se quedó sin habla, procesando la información. No respondí inmediatamente. Continuó su tío. Quería consultarlo contigo primero, pero debo advertirte. Hay rumores en Londres de que Lady Victoria Harlow ha venido a Norfolk precisamente para renovar un antiguo entendimiento con el duque. Aparentemente, las familias habían considerado una alianza años atrás, antes de que él conociera a su difunta esposa. Lady Victoria está efectivamente en Thornfield, confirmó Honoria, recordando el encuentro de esa tarde. Llegó hoy. Edmund la miró con preocupación. Honoria, conoces mi opinión sobre los matrimonios por conveniencia. Tus padres me enseñaron que el afecto verdadero es la base de un hogar feliz. No me opondré si tus sentimientos hacia el duque son genuinos, pero temo que puedas resultar herida en este asunto. No he recibido ninguna propuesta de cortejo del duque, aclaró ella intentando ordenar sus pensamientos, y desconocía por completo sus intenciones hasta ahora. Quizás esperaba el momento adecuado, sugirió Edmund. O tal vez la llegada de Lady Victoria ha complicado sus planes. En cualquier caso, creo que mereces saber la situación completa antes de involucrarte más con la familia Greythorne. Esa noche, Honoria no pudo conciliar el sueño. Las revelaciones de su tío, combinadas con las enigmáticas palabras del duque sobre asuntos pendientes relacionados con su madre, habían creado un torbellino de preguntas en su mente. Recordó la expresión del duque al mencionar a Elisa, aquella mezcla de nostalgia y dolor que había visto en sus ojos. ¿Había sido un simple romance juvenil, como él sugirió, o existía una historia más profunda y dolorosa? Y ahora, Lady Victoria Harlow había aparecido, trayendo consigo el fantasma de un compromiso pasado. La manera en que se había acercado al duque, la familiaridad en su actitud, todo sugería una intimidad que iba más allá de una simple amistad familiar. Lo más perturbador era la carta mencionada por su tío. Si el duque realmente deseaba cortejarla, ¿por qué no le había insinuado nada personalmente? ¿Y por qué elegir este momento, cuando su conexión con Alexander parecía ser el único vínculo real entre ellos? Mientras la nieve caía suavemente fuera de su ventana, Honoria contemplaba el retrato en miniatura de su madre que siempre mantenía cerca. Los ojos azules de Eliza Blackvale, tan similares a los suyos, parecían contener secretos que se habían llevado a la tumba. ¿Qué no me dijiste, madre?, susurró Honoria en la oscuridad. ¿Qué ocurrió realmente entre tú y Sylvanus Greythorne? La respuesta, presentía, estaría en aquellos asuntos pendientes que el duque había mencionado. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, Honoria tomó una decisión. Descubriría la verdad sin importar cuán dolorosa pudiera ser. La nieve caía copiosamente la noche de Navidad, cubriendo los caminos de Norfolk con un manto blanco inmaculado. A pesar de las condiciones, el carruaje de los Blackvale avanzaba con determinación hacia Thornfield Hall, donde las luces brillaban cálidamente a través de las ventanas emplomadas. Honoria había pasado los últimos 15 días evitando conscientemente la mansión ducal. Tras las revelaciones de su tío, necesitaba tiempo para reflexionar antes de enfrentar a Sylvanus Greythorne. Sin embargo, la insistencia de Alexander, manifestada en 3 cartas escritas con su letra infantil, había finalmente vencido su resistencia. «Estás especialmente hermosa esta noche», comentó Lord Edmund mientras el carruaje se detenía frente a la entrada principal. «Ese color te favorece». El vestido de seda verde esmeralda, con discretos adornos plateados, era más elegante que cualquiera que Honoria hubiera usado antes, una indulgencia que se había permitido para la ocasión. «Gracias, tío», respondió con una sonrisa tensa. «Espero no haber cometido un error al aceptar esta invitación». Edmund tomó su mano con afecto. «Recuerda lo que siempre decía tu madre. La verdad puede ser dolorosa, pero la incertidumbre es insoportable». Esas palabras resonaron en Honoria mientras entraban al gran salón de Thornfield, donde varios invitados ya disfrutaban de la celebración. La decoración navideña era magnífica, guirnaldas de acebo y muérdago, velas que creaban un ambiente dorado
y un imponente árbol decorado con ornamentos que parecían transmitirse por generaciones. «Lady Honoria». La voz entusiasta de Alexander rompió el protocolo cuando el niño corrió hacia ella, esquivando hábilmente a los invitados. «Viniste. Temía que no lo hicieras». Honoria se arrodilló para recibir su abrazo. «Y perderme tu celebración navideña. Jamás lo haría. Te he extrañado», confesó él con la honestidad propia de la infancia. «Papá también, aunque no lo dice». Antes de que pudiera responder, la duquesa madre se acercó para saludarlos. «Edmund, Honoria, qué alegría que hayan podido venir a pesar del clima. Alexander ha estado preguntando por ustedes cada 5 minutos». Mientras intercambiaban cortesías, Honoria buscó inconscientemente al duque entre los presentes. Lo encontró junto a la chimenea, conversando con Lady Victoria, quien lucía deslumbrante con un vestido rojo intenso que resaltaba su belleza morena. Como si sintiera su mirada, Sylvanus Greythorne levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del salón, y por un instante todo lo demás pareció desvanecerse. Luego, excusándose con Lady Victoria, comenzó a avanzar hacia ellos. Lord Edmund, Lady Blackvale, saludó con formalidad. «Bienvenidos a Thornfield, Su Excelencia», respondió Edmund con igual corrección. «Una celebración espléndida. Alexander ha estado inconsolable ante la ausencia de Lady Blackvale estas 2 semanas», comentó el duque, mirando finalmente a Honoria. «Nos honra con su presencia esta noche». «El honor es mío», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Su hijo es muy persuasivo en sus cartas». Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro aristocrático, una cualidad que espero haya heredado de su padre. La cena fue servida en el comedor principal, donde la larga mesa resplandecía con vajilla de plata y cristal fino. Para sorpresa de Honoria, encontró su lugar asignado junto al duque, en el extremo opuesto a Lady Victoria, quien no ocultó su descontento ante el arreglo. La conversación durante la cena fue agradable pero superficial, centrada en temas seguros como el clima y las tradiciones navideñas. Sin embargo, cuando los caballeros se retiraron para su ritual del brandy y los puros, y las damas pasaron al salón de música, Honoria sintió que una mano la detenía discretamente. «¿Me concedería unos minutos en privado, Lady Blackvale?», murmuró el duque. «Hay asuntos que debemos discutir». Honoria asintió, siguiéndolo hasta la biblioteca, donde el fuego crepitaba suavemente, creando un ambiente íntimo y acogedor. «Ha estado evitándome», dijo él sin preámbulos una vez que cerraron la puerta. «He estado ocupada», respondió ella con calma fingida. «Las festividades requieren atención». El duque la estudió por un momento. «Mi carta a su tío ha quedado sin respuesta». Así que era cierto. Honoria mantuvo la compostura. «Mi tío consideró prudente consultarme primero». «¿Y su respuesta es a qué carta exactamente?» «Porque según tengo entendido, hay cierta dama en esta casa que espera renovar un antiguo entendimiento con usted». Un destello de frustración cruzó el rostro del duque. «Los rumores viajan rápido en Norfolk. No tan rápido como Lady Victoria parece haberse instalado en Thornfield», replicó Honoria, incapaz de contener su sarcasmo. Sylvanus se acercó a ella, su expresión intensamente seria. «Victoria es una invitada de mi madre, no mía. Cualquier entendimiento que pudimos haber tenido terminó hace más de una década, antes incluso de conocer a Charlotte. Ella parece tener una impresión diferente». «Sus impresiones no son mi responsabilidad», respondió él con firmeza, «pero hay algo más importante que debemos discutir, algo relacionado con su madre». Honoria sintió que su corazón se aceleraba. «Los asuntos pendientes que mencionó». «Sí», el duque respiró profundamente. «No fui completamente honesto sobre mi relación con Eliza Haversham». «¿En qué sentido?» «No fue un simple romance juvenil», confesó. «Estábamos comprometidos, oficialmente». La revelación cayó como un golpe físico. «Mi madre nunca mencionó un compromiso, porque yo lo rompí», continuó él, con voz ahora cargada de arrepentimiento. «De la manera más cobarde y deshonrosa posible. Simplemente desaparecí, enviando una carta fría donde alegaba diferencias irreconciliables». Honoria lo miró confundida. «¿Por qué haría algo así?» «Porque mi padre me amenazó con desheredarme», respondió con amargura. «Los Haversham eran respetables, pero carecían del linaje y la fortuna que él consideraba apropiados para la futura duquesa. Y yo, joven y ambicioso, elegí el título sobre el amor». «Entiendo», dijo Honoria, procesando la información, «pero eso pertenece al pasado.
¿Por qué es relevante ahora? El duque se acercó al escritorio y extrajo un pequeño cofre de uno de los cajones. Porque hay algo que su madre nunca supo. Algo que descubrí demasiado tarde. Abrió el cofre y extrajo una carta amarillenta. Esta carta fue interceptada por mi padre. Elisa la escribió 6 meses después de nuestro compromiso roto. Nunca llegó a mis manos hasta después de su muerte. Con manos temblorosas, Honoria tomó el documento. La caligrafía era inconfundiblemente la de su madre. Querido Silvanus, aunque prometí no escribirte nuevamente, hay algo que debes saber. Estoy esperando un hijo. Nuestro hijo. Edmund Blackvale, el primo de mi padre, ha ofrecido casarse conmigo para proteger mi reputación, y he aceptado su generosa propuesta. No te pido nada, ni reconocimiento ni apoyo. Solo quería que supieras que una parte de nuestro amor vivirá, aunque nosotros hayamos tomado caminos separados. Siempre tuya, Elisa. Las lágrimas nublaron la visión de Honoria mientras las piezas encajaban con dolorosa claridad. Edmund no es mi padre biológico. No, confirmó Silvanus suavemente. Yo lo soy. El silencio que siguió pareció eterno. Honoria recordó cada momento compartido con el hombre que siempre había creído su padre, cada expresión de amor, cada lección de vida. Edmund Blackvale es mi padre en todas las formas que importan, dijo finalmente, con voz firme a pesar de las lágrimas. Él me crió, me amó, me formó, y siempre le estaré agradecido por ello, asintió el duque. No pretendo usurpar su lugar, solo creí que merecías conocer la verdad, especialmente considerando que mis sentimientos hacia ti, completó él acercándose cautelosamente. Desde el momento en que te vi en aquel claro, algo en mi interior lo supo. No era solo tu parecido con Elisa, era una conexión más profunda, como si una parte de mí reconociera a la otra. Honoria retrocedió un paso. Por eso fingió no conocerme cuando nos encontramos en Norwich, porque sospechaba que soy su hija. Lo sospechaba, sí, pero no estaba seguro hasta que visité Londres y obtuve confirmación de un viejo sirviente de mi padre, explicó. Fingí porque estaba aterrorizado, Honoria, aterrorizado de enfrentar el mayor error de mi vida. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Alexander entró tímidamente, con una pequeña caja envuelta en papel de regalo. ¿Puedo entrar? Quería dar mi regalo a Lady Honoria. El duque miró a Honoria como pidiéndole permiso silenciosamente. Ella asintió, secándose discretamente las lágrimas. Adelante, Alexander, dijo con una sonrisa forzada. ¿Qué tienes ahí? El niño le entregó el paquete con orgullo. Lo elegí yo mismo. Al abrirlo, Honoria encontró un delicado broche de plata con forma de caballo. Es precioso, Alexander. Gracias. Es como tu yegua, Artemis, explicó él, para que recuerdes el día que nos salvaste en el bosque. Una nueva revelación golpeó a Honoria con fuerza. Alexander, técnicamente, era su medio hermano. El niño que había salvado, con quien había formado un vínculo tan especial, compartía su sangre. Miró al duque viendo ahora el evidente parecido entre ambos. Los mismos ojos azules intensos, la misma determinación en la mirada. Alexander, dijo Silvanus con suavidad, ¿podrías dejarnos un momento más? Enseguida nos uniremos a la celebración. Cuando el niño salió, el silencio volvió a envolverlos. Finalmente, Honoria habló. Necesito tiempo. Todo esto es abrumador. Lo entiendo, asintió él. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que si decides aceptarme en tu vida, en cualquier capacidad que consideres apropiada, estaré aquí. Honoria lo miró largamente, procesando todo lo ocurrido. Mi tío, él sabe. Siempre lo supo, confirmó Silvanus. Es un hombre extraordinario que cumplió una promesa hecha a tu madre hasta el final. Con un suspiro, Honoria se dirigió hacia la puerta. Debo hablar con él. Por supuesto, concedió el duque. Pero antes de que te vayas, debes saber algo más. La carta a tu tío no era solicitando permiso para cortejarte. Era para informarle mi intención de reconocerte legalmente como mi hija, si tú lo permitías. Esas palabras la detuvieron en seco. ¿No un cortejo? ¿Cómo podría cortejarte sabiendo que eres mi hija? La incredulidad en su voz era genuina. Los rumores deben haber distorsionado mis intenciones. El alivio que sintió Honoria fue inesperado y revelador. En ese momento comprendió que, sin darse cuenta, había comenzado a desarrollar sentimientos por el duque que iban más allá de la simple amistad. Es lo mejor, murmuró, más para sí misma que para él. Silvanus se acercó,
tomando sus manos con delicadeza. Sea cual sea tu decisión, Alexander y yo siempre seremos tu familia. La niebla que ocultó la verdad durante 23 años finalmente se ha disipado. Honoria asintió, sintiendo una extraña paz invadirla. La verdad puede ser dolorosa, pero la incertidumbre es insoportable, citó recordando las palabras de su madre. Tu madre era una mujer sabia, sonrió él con melancolía, y tú eres su viva imagen, en cuerpo y espíritu. Mientras regresaban al salón de baile, donde los invitados disfrutaban de la celebración navideña, Honoria observó a su tío Edmund conversando animadamente con la duquesa madre. El hombre que la había criado, que había renunciado a formar su propia familia para honrar la promesa hecha a la mujer que amaba, seguiría siendo su padre en todas las formas importantes. Y ahora también tenía un hermano pequeño que la adoraba, y un padre biológico dispuesto a enmendar los errores del pasado. La nieve caía suavemente fuera de Thornfield Hall, cubriendo los viejos secretos con su pureza blanca. Y mientras Alexander corría hacia ella con entusiasmo renovado, Honoria comprendió que algunas veces los finales son realmente nuevos comienzos disfrazados. El duque había fingido no conocerla, hasta que el niño corrió diciendo: «Papá, ella te salvó». Pero ahora las máscaras habían caído, y la verdad, aunque inesperada, prometía un futuro donde los errores del pasado podrían al fin ser sanados.